Extranjera directa entonces ha ido en aumento en los últimos 3 sexenios. Para platicar más sobre este tema, saludamos a Alejandro Garza Salazar, director de inversiones y fundador de Aztlán Equity Management. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes. Un placer estar aquí con tu audiencia. Mucho gusto. Gracias. Empezamos por lo que se dio a conocer sobre la última cifra más reciente. ¿Cuál es la explicación? Y me gustaría de ahí pasar al contexto histórico para compartirla también a la audiencia qué habría ocurrido en los últimos sexenios. Entonces, te escuchamos, Alejandro. Muchas gracias, Héctor. Pues efectivamente se acaba de anunciar por parte de la Secretaría de Economía la cifra récord histórico de cerca de 32,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Esto representa un 7% de aumento respecto a la cifra mismo periodo del año anterior, del 2023. Y bueno, con esto se confirma la tendencia que hemos venido observando, sobre todo en los últimos 4 años, en el que pues, México se ha convertido en un polo de atracción hacia la inversión extranjera. Y bueno, nosotros creemos que esto es claramente derivado del fenómeno de nearshoring, que tiene que ver con esta relocalización de cadenas productivas, principalmente de Asia a América del Norte, de China a México, aunque también vemos inversiones pues, de muchas partes de origen estadounidense, europeo. Japón también está participando muchísimo en la parte de inversión extranjera directa. Entonces, bueno, es algo que vemos como una continuación de una tendencia y que vemos que tiene la posibilidad de poder continuar a lo largo de los siguientes años. Nosotros vemos que esto puede ser una tendencia de por lo menos los siguientes 2 décadas y que de aquí hacia el 2030, en el sexenio que está por comenzar, podamos observar inversiones por lo menos de 35,000 millones de dólares promedio de cada año, pero definitivamente con una posibilidad, un potencial de que esto vaya en aumento y vaya creciendo, sobre todo dependiendo de las condiciones que podamos generar como país. Qué bueno que lo mencionas desde el punto de vista del nearshoring, Alejandro. Algunos consideran que esa ventana y cuando se tengan las necesidades, los requerimientos precisamente de esos capitales para poder seguir invirtiendo de los que ya existen, de lo que ya está plantado en nuestro país o de unas inversiones como tal. Ustedes manejan hasta 20 años. Esta previsión que ustedes hacen es tomando en cuenta los elementos de certeza jurídica, seguridad, de otros puntos en los que pudieran dar mayor certeza para estos elementos. ¿Cómo lo ven? Sí, definitivamente vemos la parte de certeza jurídica es fundamental. Sin eso no vamos a poder lograr todo el potencial que el nearshoring ofrece, y más todo el potencial que ofrece México como país, su localización, sus recursos naturales, su pirámide poblacional. Es decir, tenemos toda una serie de fundamentales que son muy favorables, pero definitivamente nada de esto se va a poder potencializar si no tenemos un marco legal adecuado, si no tenemos vamos a decir, seguridad, temas de seguridad nacional y seguridad pública bajo control. Y definitivamente nosotros sí vemos que puede haber un auge de por lo menos los siguientes 10 años y también de cara al futuro otros, podemos decir, 20 años. Pero dependiendo sobre todo de algunos factores. Por ejemplo, la inversión en energía eléctrica es fundamental, inversión en infraestructura de telecomunicaciones y transportes, transporte terrestre, marítimo, aéreo. Necesitamos inversiones urgentes en puertos de las 3 modalidades, en el tema ferroviario. Necesitamos mucha inversión en educación para poder tener una población que sea económicamente activa, pero que también tenga las capacidades para poder atender todos estos requerimientos de estas industrias que se están viniendo hacia Norteamérica para satisfacer toda esta nueva demanda derivado de esta relocalización de cadenas productivas. Entonces, definitivamente, la parte de certeza jurídica va a ser fundamental para poder darle viabilidad a este crecimiento en los siguientes 10 a 20 años. De acuerdo. Mencionaba sobre lo que ha venido ocurriendo en relación a sexenios anteriores.
hay un comparativo que ahora mismo estaremos compartiendo con la audiencia, Alejandro, de lo que se había venido presentando desde el sexenio de Felipe Calderón, que termina con un total de 99.561.000. También en el caso de Enrique Peña Nieto, con un total de 174.177 millones de dólares. Y luego, cómo está terminando el sexenio del presidente López Obrador, con esta cifra de 196.067 millones de dólares. Si pudiéramos tener una explicación concreta de lo que hoy hay y de lo que no había en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ¿todo se traduce al tema del nearshoring, Alejandro? ¿O qué elementos pudieron haberse encontrado o alineado para llegar a esta cifra en este 2024? Claro, no, pues definitivamente no solamente en el 2024, sino la tendencia de los últimos 6 años y los últimos realmente 20 años, se empieza a detonar el fenómeno nearshoring hacia digamos, la vuelta del siglo y al inicio de los años 2000. Vemos que esto está muy impulsado en primera instancia por una política comercial estadounidense proteccionista en un inicio, que luego se convirtió, se fue traduciendo cada vez más en una política más agresiva de proteccionismo y de regresar todas estas manufacturas hacia la región de Norteamérica, y que se vio impulsado en mayor medida con lo que observamos durante la pandemia, todas las disrupciones que observamos a las cadenas productivas durante la pandemia, en el 2019-2020. También esto fue un gran incentivo para detonar con mucho mayor potencia el fenómeno de relocalizar todas estas cadenas productivas. Entonces, definitivamente, pues se puede hablar de diferentes políticas comerciales de los diferentes sexenios de los presidentes que hemos tenido. En México hay cosas positivas y cosas negativas en todos los casos, pero definitivamente el sexenio actual simplemente está inserto en esta tendencia que va en aumento. Sí. Y lo que esperamos es que hacia adelante sigamos esta tendencia y sobre todo que podamos detonar el potencial, porque si bien estamos viendo un aumento en la inversión extranjera directa, nos parece a nosotros en nuestro análisis interno que hay oportunidad de crecer aún mucho más. Por ejemplo, tenemos el caso de Brasil, que sería como el comparable a nivel tamaños regional en América Latina. Pues Brasil está en torno a los 60.000 millones de dólares de inversión extranjera directa y no tiene todos estos beneficios y todas estas ventajas que sí presenta México. Entonces nos parece que México, con el entorno adecuado, con el marco legal adecuado, pudiera detonar en una mucho mayor medida estos beneficios para atraer inversión extranjera directa en los siguientes años. De acuerdo, interesante el comparativo. Alejandro Garza Salazar, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en el Financiero Bloomberg. Héctor, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Gracias. Hasta la próxima. En julio de este 2024, las ventas